Ya, bien maestros, vamos a empezar nuestro quinto y último día de capacitación virtual. Recuerden que de aquí a la siguiente semana los 3 días van a ser de manera presencial. Hoy al finalizar se les va a repartir los temas y se va a hacer los grupos. Para que ya más o menos ustedes tomen en cuenta todo lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy y preparen su tema, ¿no? Que va a ser cortito, un tema de máximo 20 minutos por cada docente, ¿no? No es que los dos juntos vayan a trabajar, sino que un docente trabaja los primeros 20 minutos el tema que se le dio y el mismo tema trabaja el otro docente y al final hacemos, la idea no es comparar, ¿no? Quién lo hizo bien, quién lo hizo mal o quién lo hizo mejor. La idea es hacer una retroalimentación de cuál de los modelos es el que se debe emplear o el que se emplea dentro de lo que es la nueva currícula, bajo el enfoque de por competencias o el enfoque de la corporalidad, ¿no? Desde el área de educación física. Entonces, de esa manera vamos a trabajar la última semana de manera presencial. Bien, el día de hoy toca desarrollar la tercera competencia, o sea, los conocimientos pedagógicos y disciplinares de la tercera competencia, que es interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. ¿De qué trata esta competencia? Esta competencia básicamente tiene que ver con el trabajo en equipo, en cómo el estudiante se interrelaciona con los demás, obviamente a través de, valga la redundancia, de sus habilidades sociomotrices. Y por sociomotrices son actividades motoras que van a desarrollarse en conjunto, interrelacionándose entre compañeros o entre estudiantes. De eso trata la competencia número 3. Dentro de esta competencia número 3 o dentro del temario de esta competencia número 3, hay unas actividades que vamos a desarrollar. Básicamente nos pide que el temario se centre en actividades de cooperación, actividades de trabajo en equipo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, por ejemplo? Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, hacemos referencia a un conjunto de métodos de organización del trabajo, en lo que los alumnos participan de forma interdependiente y coordinada, realizando actividades de carácter educativo, habitualmente planificadas y propuestas por el maestro. Quiere decir que nosotros los maestros tenemos que tener una intencionalidad en nuestro trabajo pedagógico. ¿Y cuál es esa intención? Va a ser pues el propósito de la clase. O sea, ¿qué van a lograr los estudiantes? ¿Qué quiero lograr yo con esa actividad? Y básicamente lo que debo de desarrollar son pues las competencias de los estudiantes. Y en la competencia número 3 yo debo de desarrollarlo a través de trabajos de cooperación, trabajos en equipo, que combinen sus habilidades motrices autónomas, que las combinen para poder lograr un objetivo común. En pocas palabras, esta competencia o el aprendizaje cooperativo hace referencia al trabajo o al aprendizaje que se va a lograr a través de grupos, ¿no? Trabajos en conjuntos o logro de objetivos. Otro de los puntos que nos pide trabajar dentro de lo que es el temario es cómo yo planteo la resolución de problemas en grupos cooperativos. Y habíamos visto en estilos de enseñanza, la resolución de problemas se comienza
por darle al estudiante o plantearle al estudiante un problema y preguntarle cómo lo resolvemos. Lo que hoy en día hacemos en nuestras experiencias de aprendizaje justamente son resolución de problemas, porque yo al estudiante le planteo reto, que es uno de los componentes de las experiencias de aprendizaje. Ese reto que se plantea en forma de pregunta es en todo caso un modelo o un estilo de aprendizaje a través de resolución de problemas. Entonces, la resolución de problemas, hablando en manera conceptual, es un método inductivo de aprendizaje. O sea, voy a inducir al estudiante que con los conocimientos que ellos tienen, ¿no?, sus saberes previos, logren llegar a construir sus aprendizajes o logren llegar a resolver el problema que se les ha planteado. No, voy a inducirle de lo más pequeño a lo más grande. Voy a partir de lo que ellos saben y tienen que llegar al conocimiento que el maestro quiere que ellos lleguen. Es por eso que se dice que la resolución de problemas es un método inductivo basado en la búsqueda y descubrimiento. ¿Y quiénes lo hacen? Obviamente los estudiantes. ¿Y qué van a buscar? ¿Qué van a descubrir? Respuestas que den solución a las cuestiones planteadas en torno a un problema. Justamente lo que le decía. Yo cuando voy a plantearle un problema, lo hago a través, le hago a través de pregunta, es la pregunta retadora del día, ¿no? Nosotros planteamos cuando hacemos nuestra programación de nuestra experiencia de aprendizaje, ese reto va a responder al tema de esa experiencia, a la organización de la experiencia. No son 3-4 clases quizás. Entonces el reto la va a ir descubriendo clase a clase. Eso es en una experiencia de aprendizaje. Pero ya propiamente en mi sesión, o cuando yo estoy enseñando, o cuando estoy ya con mis estudiantes, también tengo que yo comenzar dándole una pregunta retadora a mis estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a darle solución a esta actividad? Quiero desarrollar trabajos de coordinación. Entonces, yo puedo utilizar, como ahora, por ejemplo, yo en la semana pasada estaba utilizando juegos populares para que el estudiante desarrolle actividades de coordinación, esquema corporal, percepción del espacio, etc. Entonces, ¿a través de qué? De un juego llamado Mundo. Entonces, a través de ese juego, si bien al estudiante Mundo y también el otro juego, la Rayuela Africana, si bien el estudiante por ahí sabe las reglas, sabe cómo jugar, yo le voy a dar el reto en este caso, o la pregunta retadora sería: ¿qué reglas podemos modificar para darle mayor complejidad al juego? Entonces ya le estoy dando un reto al estudiante. Entonces los estudiantes van a tener que interrelacionarse entre ellos, van a tener que plantear soluciones, todos. Es por eso que en las características dice: para que se dé ese estilo de enseñanza, tiene que haber oportunidad de que todos los alumnos puedan sugerir soluciones. Entonces, ante la pregunta que yo le hice a todo el grupo, todos los estudiantes tienen que dar una opinión. Y todos los estudiantes tienen que tener la posibilidad de probar la solución de cualquiera de ellos. Aquí viene, bueno, la negociación y modificación de soluciones. Cuando hablo de negociación, hablamos de qué solución se adecua más a lo que queremos, cuál es la más pertinente, cuál es la más adecuada, cuál sería la mejor solución. ¿Sí? A eso hablamos de negociación. O sea, los estudiantes tienen que debatir y en mayoría decir: mira, sí, me parece que la solución de Juanito es más conveniente que la de Pedrito, la de Carlita o la de Rosita. También se dice que debemos de observar, o se debe de trabajar el esfuerzo del grupo con respecto a la solución válida. Una de las características de ese tipo es de la resolución de problemas en grupos cooperativos, es de que tengo yo que valorar el esfuerzo del grupo con respecto a la solución válida. La otra característica es que debe haber tolerancia, ¿no?, de todos los integrantes con respecto a la solución no válida.
Yo no puedo permitir que si uno de los compañeros o los estudiantes ha dado una solución que quizás no solucione, valga la redundancia, no solucione la pregunta retadora, yo no puedo permitir que los estudiantes digan o se burlen del compañerito diciendo, mira, tu opinión no sirve, tu opinión no vale, sino debe haber una tolerancia con respecto a las opiniones de todos los integrantes, ¿no? Y eso, pues, eso va a permitir un clima de inclusión. Y nosotros sabemos ya como maestros a qué nos referimos con el tema de la inclusión o la inclusividad. Entonces, de eso nos habla el tema de cómo debemos actuar frente a nuestros estudiantes o cómo debemos de comenzar nuestra clase o cómo deben ser nuestras clases en general cuando voy a trabajar con grupos cooperativos, ¿no? A través de este método llamado resolución de problemas. Bien, también dentro de lo que es el trabajo de la competencia, pero el desarrollo de la competencia 3, que es interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, debo yo generar en mis estudiantes el desarrollo del pensamiento estratégico táctico. Y para eso, un poquito vamos a desarrollar el concepto de qué es estrategia y qué es táctica. ¿Serán lo mismo? ¿No serán diferentes? Entonces nos señala que la estrategia se utiliza en general para referirse a un plan ideado para lograr un determinado fin. Es decir, la estrategia es el plan general que se establece en un momento determinado para conseguir un objetivo. Mientras que la táctica ya son las acciones concretas que se van a desarrollar para lograr la estrategia planificada. Es decir, son los métodos y acciones específicas que se aplican de acuerdo a las circunstancias para cumplir de forma efectiva el plan estratégico. En pocas palabras, lo podemos deducir en forma de preguntas. O sea, nos podemos hacer preguntas para darnos cuenta si lo que estoy diciendo es un objetivo, una estrategia o una táctica. Por ejemplo, cuando hablo de objetivo, yo lo puedo analizar o puedo decir si ese es un objetivo a través de qué quiero conseguir. Cuando me pregunto qué quiero conseguir, es el objetivo de la clase. Cuando me pregunto cómo vas a conseguir ese objetivo, es la estrategia. ¿Qué plan voy a hacer yo para lograr eso que quiero conseguir? ¿Y cuál será la táctica? La táctica son qué acciones concretas y puntuales vas a desarrollar en el día a día. Es como en el ejemplo, a ver, en el tema del fútbol o voleibol. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué quiero conseguir? Ganar el partido. Ese es mi objetivo. ¿Cómo voy a conseguir ese objetivo? Entonces voy a idearme un plan, ¿no? Quizás mi plan a largo plazo será pues no atacar en un partido de fútbol, no atacar durante el primer tiempo, reservar fuerzas y recién en el segundo tiempo incrementar la vigorosidad con la que voy a recuperar el balón o con la que voy a ir a atacar. Entonces, a ello yo le tengo que sumar la táctica. ¿Qué acciones concretas y puntuales vas a desarrollar? Entonces, para yo poder, por ejemplo, no cansarme en el primer tiempo al equipo, no cansar, entonces, ¿qué táctica utilizo? No sé, de repente utilizo en formación de fútbol, pongo más defensas, juego más con los extremos, trato de tener más el balón conmigo, trato de tener más posesión de balón, no me preocupa mucho la recuperación, me agrupo un poco más atrás, etc. En el segundo tiempo, ya una vez que yo mantenga mi estado físico de mis jugadores, porque esa ha sido mi estrategia en el primer tiempo, ahora en el segundo tiempo mi estrategia cambia y va a ser de manera ofensiva, atacar. Ya, entonces vamos a atacar por los lados, los tiros libres lo va a patear tal persona, los tiros libres lo vamos a patear al segundo palo, en el segundo palo va a entrar alguien a cabecear, pero va a cabecear hacia atrás para que el otro llegue, etc. Todas esas cositas puntuales es la táctica. Entonces, así como como estoy explicando ahora con el tema de fútbol, también va a pasar con el tema del juego, ¿no? En el juego propiamente que yo le dé a los estudiantes como tarea.
¿no? Créeme un juego modificado donde pueda yo observar técnicas del balonmano. Entonces, le doy algunas pautas. El balonmano se juega de esta manera, esta manera, esta manera. La regla, recordemos la regla, es así. Y el estudiante, pues, en conjunto, mi pregunta retadora en este caso, pues, es que los estudiantes modifiquen y agreguen o quiten algunas reglas para que practiquen el balonmano, ¿no? Entonces ellos van a tener que coordinar. Mira, ¿qué le parece si le agregamos esta regla, quitamos esta regla, adaptamos esta regla, etc. De eso se trata, de eso trata el desarrollo de pensamiento estratégico. Involucrar al estudiante dentro de las actividades para que ellos tengan el control de la actividad, para que ellos digan y en este caso coordinen cómo lo van a hacer. Eso es lo que quiere el modelo actual de la educación física. No que el maestro esté adelante diciendo qué es lo que tiene que hacer el estudiante, sino que el maestro, a través de una pregunta, involucra a los estudiantes y ellos mismos planifiquen su propia estrategia de cómo lo van a lograr. Y esas acciones pequeñitas del cómo lo van a lograr va a ser, sería la táctica. ¿Qué más nos pide que nosotros desarrollemos en lo que es la competencia número 3? Nos señala que como maestros sepamos diferenciar los tipos de juego. Dentro de los tipos de juego, el ministerio nos plantea a los juegos predeportivos, deportivos, tradicionales, sensoriales, rítmico y motor. Eso es lo que nos plantea. Vamos a hacer un pequeño concepto y diferenciación de qué son esos juegos o cuáles son sus características. Por ejemplo, vamos a comenzar con el juego predeportivo. Los juegos predeportivos son una forma lúdica, motora, de tipo intermedio entre el juego y el deporte. O sea, es un acercamiento al deporte, que contienen elementos afines a alguna modalidad deportiva y que son el resultado de la adaptación de los juegos deportivos con una complejidad estructural y funcional mucho menor. Su contenido, estructura y propósito permiten el desarrollo de destrezas motoras que sirven de base para el desarrollo de habilidades deportivas, ¿no? En este caso la técnica, ya que contienen elementos afines a alguna disciplina deportiva. ¿Cuáles son las características de los juegos predeportivos? Primero, el dominio de las capacidades motrices e integración de los elementos técnicos a ellas. Ejecución global de los elementos técnicos sin atender la eficacia del movimiento. No me va a importar mucho que el estudiante sea eficaz con esa técnica, ¿no? Que se la aprenda de memoria, porque es un antes del aspecto competitivo deportivo. Iniciación al aprendizaje técnico-táctico del deporte, ¿sí? Está iniciando. Conocimiento básico de la regla del deporte. Todo eso son las características del juego predeportivo. Cuando hablamos de juegos deportivos, la pregunta es muy obvia. ¿Será lo mismo deportes que juegos deportivos? Vamos a responderlo o vamos a analizarlo primero conceptualizando qué son juegos deportivos. El objetivo de los juegos deportivos es el entretenimiento, pues cuando hay afán competitivo, en gran medida es más bien un deporte, que puede seguirse como pasatiempo o como profesión. En los juegos deportivos hay competencia, pues siempre que hay dos equipos, cada uno quiere y se esmera en ganar. No obstante, la competencia no es intensa, es una competencia amistosa, pues se le da más valor al trabajo en equipo para así educar a los individuos. Entonces, acá salta la diferencia que yo quería hacer. Cuando hablamos de deporte,
Si bien es un juego, ¿no? Dicen juego deportivo, pero cuando tomamos las palabras por separado, el juego son actividades lúdicas, motrices, cuyo objetivo principal es de disfrutar, uno de los objetivos fundamentales es el disfrute, es que el estudiante se sienta bien al realizar esa actividad y es libre, no tiene un afán de competencia. Podemos poner nosotros como regla la competencia, pero como dice acá en el texto, es una competencia amistosa y eso es lo que debe prevalecer cuando nosotros realizamos actividades deportivas en la escuela, ya sea primaria o secundaria. El objetivo principal del enfoque o de la pedagogía que maneja el ministerio es que utilicemos esos deportes o esos juegos deportivos para lograr el trabajo en equipo. No nos pide que hagamos los juegos deportivos con el afán o con el fin de sacar a un campeón o sacar al mejor futbolista, al mejor atleta, a la mejor voleibolista, a la mejor gimnasta no. Nos pide de que utilicemos esos juegos deportivos para desarrollar el trabajo en equipo, que es lo que se desarrolla en la competencia número 3. Entonces, esa es un poquito la diferenciación entre un deporte. El deporte es un poco más de competitividad, es mucho más técnico e inclusive en algunos casos llega a ser una profesión. Algunos lo hacen como un pasatiempo, pero ya es más estructurado. Ya inclusive hasta hay un pago por practicar ese deporte. Pero si lo llevamos al ámbito educativo, le diremos juegos deportivos, ya que su afán no es de competencia ni tampoco pagarle al estudiante para que practique ese deporte, sino que a través de esos juegos deportivos se logre el trabajo en equipo y se logre otros objetivos como las reglas, la parte técnica de los juegos, etcétera, etcétera. Por juegos tradicionales se entiende que son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la ayuda o intervención de juguetes tecnológicos complicados. Solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de tradicional, vuelvo a repetir, como dice el texto, son juegos característicos de esa región o país que han ido perdurando y se han ido pasando de generación en generación, ¿no? El mundo, agua y cemento, las escondidas, por solo nombrar algunos. Por juegos sensoriales. ¿Qué se entiende por juegos sensoriales? Son juegos que desarrollan cualidades perceptivas. Y nosotros habíamos dicho en la competencia, cuando tocamos la clase de la competencia número 1, que la percepción se da a través de nuestros sentidos. Entonces, son juegos sedentarios o con baja motricidad, útiles como recuperación en la parte final de la sesión. Se basan principalmente en la utilización de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, de repente manipular objetos, observar la trayectoria de un elemento, quizás cuando vaya a desarrollar la parte final termine con algunos juegos donde los chicos se relajen, no solo es terminar con estiramientos o terminar con respiraciones, terminar con posiciones de yoga, no, sino también se dice o se recomienda que se terminen con juegos, ¿no? Juegos sensoriales.
juegos donde yo voy a poner a prueba, en este caso voy a utilizar para estos juegos básicamente los sentidos. De repente puedo terminar con un juego si estoy trabajando, a ver, no sé, estoy trabajando algún juego predeportivo del balonmano, cuya finalidad era trabajar pues los lanzamientos y los pases. Entonces yo puedo trabajar con ese mismo, pero puedo terminar la clase haciendo una modificación y de repente a manera de relajo le digo, ¿no? ¿Quién logra hacer 4 o 5 pases seguidos? A ver, ¿qué grupo logra hacer 5 o 6 pases seguidos sin que 2 o 3 participantes del otro grupo le quite el balón? Entonces, se van de una u otra manera, voy ya terminando la clase con esos juegos, ¿no? De manipulación, de observación hacia quién va a pasar, entra acá al tacto al atrapar o lanzar el balón. Por juegos motores, me dirán, pero motores, o sea, son todos los juegos donde haya movimiento, ¿sí? Entonces, pero son movimientos básicos. Entonces son esos juegos donde voy a desarrollar yo movimientos básicos y tienen alta intensidad, útiles para desarrollar el sistema cardiorrespiratorio y recomendados en el inicio de la sesión. Y recordar que al inicio de la sesión debo siempre comenzar de menos a más. Bien, esto es básicamente lo que contiene la competencia número 3. La competencia número 3 señala que o se centra en la interrelación de los estudiantes y el trabajo en equipo entre ellos. Básicamente es eso. No pide otra cosa más. No dice que hagamos otra cosa más, ¿no? Básicamente nuestra enseñanza de esa competencia se debe basar en eso. El trabajo en equipo y trabajar los juegos, ¿no? Los diferentes tipos de juegos. Dentro de ellas basarnos más, nos pide que trabajemos más en secundaria los juegos predeportivos y deportivos, mientras que en primaria trabajar más los juegos motores. Ahora, para esta última parte quiero trabajar con ustedes el tema de la evaluación. ¿Por qué es para mí importante trabajar el tema de la evaluación? Porque es necesario comprender qué estamos evaluando o cómo vamos a evaluar o qué debemos evaluar. Es entender qué evaluar, pero desde el enfoque actual de la educación, que es la evaluación formativa, ya no una evaluación objetiva o de contenidos, donde yo evaluaba cómo en este caso si el estudiante lograba o no lograba la actividad del día. Entonces, lo que se nos pide hoy en día es el trabajo de la evaluación formativa. Y cuando hablamos de evaluación formativa, es hablar de evaluación de proceso. A ver, déjame. Bien, primero entendamos en qué enfoque o el ministerio en qué se basa cuando habla de evaluación. Y para eso nos vamos pues nosotros a nuestra carta magna o a nuestra Biblia, que es el currículum. Y dice que en el Currículum Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. ¿Sí? Evaluación, porque nosotros cuando evaluamos aprendizajes. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso lo siguiente.
Valorar el desempeño de los estudiantes en situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. O sea, eso es lo que voy a evaluar de los estudiantes. Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar a niveles más altos. Cuando yo leo esto, automáticamente se me viene a la mente la evaluación diagnóstica, ¿no? Es una evaluación actual, el cómo están ingresando mis estudiantes, y respecto a esa evaluación, ¿qué estrategia voy a utilizar yo para que los estudiantes logren alcanzar niveles altos de aprendizaje o logren alcanzar el desarrollo de sus competencias? También nos dice que se debe crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación no debe ser para distinguir cuántos aprueban y cuántos desaprueban. No debe ser para evaluar de manera aislada, dice, únicamente contenidos. Cuando hablamos de contenidos, hablamos de, por ejemplo, si me voy al ámbito deportivo, ¿aprendió o no aprendió la regla? ¿Aprendió o no aprendió a lanzar el balón? ¿Aprendió o no aprendió a lanzar el balón? ¿Coordina o no coordina? O sea, eso no me pide que evalúe, sino que debo yo ir viendo cómo el estudiante se desenvuelve a lo largo del año escolar. Y a medida que ellos que yo voy evaluando su desempeño, ¿no? Su desenvolvimiento en el día a día, en las semanas, en los meses, debo yo, dice, ir creando oportunidades donde el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. O sea, tengo que yo darle actividades donde el estudiante no solo desarrolle una competencia, una capacidad, sino que integre varias capacidades que tiene la competencia. En este caso, para el área de educación física, pues cada competencia tiene 2 capacidades. O sea, no se trata de desarrollar solo una, sino pues desarrollar 2 capacidades o 3 capacidades durante esa sesión. ¿Qué se evalúa? Ya dijimos, lo que no se evalúa son contenidos. Lo que no se evalúa, como dice acá, son, aparte de contenidos, aprendizajes aislados del estudiante. ¿Qué más no se evalúa? De repente, la parte simplemente técnica de un deporte. Sino, me dice el ministerio que yo debo de evaluar lo siguiente. Desde un enfoque formativo, se van a evaluar las competencias. Es decir, los niveles cada vez más complejos del uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referencia los estándares de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en los estándares de aprendizaje van a estar descritas el desarrollo de una competencia y van a estar ahí definidos qué se espera que logre los estudiantes al finalizar un ciclo en la educación básica. Como habíamos visto en la clase anterior, en la competencia 2, el estándar, no tanto en primaria y secundaria, ¿qué me dice el estudiante que debe lograr al finalizar el año escolar? Entonces, eso voy a evaluar yo. O sea, voy a evaluar las competencias, si logra o no logra justamente esas competencias y cómo lo está logrando. Si combinando sus capacidades, los estudiantes logran
logran desarrollar la competencia de manera en este caso destacada, ¿no? Porque eso es lo que se quiere. No solo se quiere que logren la competencia, sino que se logre de manera destacada. ¿Y para qué se evalúa? Dentro de la evaluación formativa vamos a tener dos propósitos de evaluación. Uno a nivel de estudiantes, donde yo al evaluar a mis estudiantes tengo que hacer que ellos logren ser más autónomos en su aprendizaje, al tomar conciencia, dice, de sus dificultades, necesidades y fortalezas. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación es una constante retroalimentación, es una constante conversar con mis estudiantes, conversar sobre qué cosas les falta por mejorar, conversar sobre qué necesidades tienen ellos para lograr el desarrollo de las competencias y decirles también qué fortalezas tienen para seguir mejorando o mantener el desarrollo de esa competencia. ¿Para qué más yo evalúo a nivel de estudiante? Para aumentar la confianza de los estudiantes para asumir nuevos desafíos. Quiere decir que evaluar no es decirle al estudiante está desaprobado, tú no sabes, tú no puedes o tú no has cumplido con esta actividad, sino es decirle al estudiante qué dificultades tiene y quizás darle la oportunidad de que mejore y que encuentre nuevas soluciones. ¿Sí? Yo ahí al estudiante le estoy dando el reto de asumir nuevos desafíos para asumir sus propios errores, comunicar qué están haciendo o cómo lo están haciendo, de lo que saben y de lo que no. Si algo no saben, me va a dar la oportunidad o le voy a dar la oportunidad al estudiante de ser autónomo y consultarme. Y a nivel de docente, ¿para qué evalúo? Evalúo primero para atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la inclusión. ¿Qué quiere decir? Que aquí el ministerio lo que quiere es que todos los estudiantes logren la competencia. O sea, no quiere el ministerio que haya en este caso rezagados o que haya estudiantes que se retiren o dejen de estudiar. Lo que el ministerio quiere es, si hay un estudiante que en el primer y segundo tramo quizás o primer y segundo trimestre no ha logrado la competencia, el maestro emplee otros métodos para seguir dándoles oportunidades a los estudiantes, pero de una manera diferenciada. ¿Qué quiere decir? Que no es, cuando digo darle oportunidades, no significa, ya, hiciste mal esto, preséntame la siguiente clase de mejor manera. No, darle oportunidades significa de repente darle otro tipo de actividades menos complejas para que el estudiante las haga, ¿no? De repente le bajo el nivel. Por eso dice, es darle oportunidades al estudiante en función de los niveles alcanzados por cada uno. O sea, si el estudiante no ha alcanzado el nivel adecuado de esa competencia, es bajarle un poco el nivel, diferenciarlo de los demás para que haga esa actividad. ¿Para qué más se evalúa a nivel de docente? O sea, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para una retroalimentación permanente de la enseñanza. Y vuelve acá el ministerio a ser enfático en función, dice, de las diferentes necesidades de los estudiantes.
quiere decir que todos los estudiantes, yo a mis estudiantes no puedo incluirlo al mismo saco a todos. No estoy diciendo con esto que se planifiquen 4 o 5 sesiones para un solo día o para el mismo salón, sino que quizás en la sesión de repente tengo un buen grupo, el 50% que sí comprendió la clase y otro 50% que aún le falta llegar a niveles de logrado. Entonces quizás yo a este 50% que sí logró le doy otro trabajo. Allá, como ellos son mucho más hábiles, ahora le doy el trabajo de monitores, ¿no? Ellos van a ser los monitores y van a ayudar a que sus compañeros logren esas actividades que aún les es difícil lograr. No se trata de entenderlo, evaluar es hacer otras sesiones para cada grupo especial, no. Se trata de utilizar estrategias para trabajar con ese grupo que todavía no ha logrado la competencia y cómo yo ayudo a ese grupo que sí ha logrado, cómo ayudo a que sean mejores, ¿no? Y voy a ayudarle de repente, ¿no? Utilizando ese estilo de enseñanza de el trabajo cooperativo, trabajar con monitores, ¿no? Se convierten en un mini profesores y de esa forma genero confianza en ellos, genero autonomía en ellos, en los que ya tienen un nivel mayor en cuanto al desarrollo de en cuanto al logro de sus competencias. Dice, esto supone, modificar las prácticas de enseñanza. Yo quiero que sea subrayar esa palabra. Dice modificar las prácticas de enseñanza. Como le decía, retroalimentar permanentemente a los estudiantes no significa hacer una sesión nueva o hacer sesiones diferentes para cada grupo. Significa cambiar o modificar el modelo de enseñanza. Usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. Entonces, que se entienda. A nivel de estudiante, yo evalúo para lograr estudiantes autónomos en su aprendizaje, que sean conscientes y que tomen conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. Yo evalúo a nivel de estudiante y me sirve la evaluación porque voy a aumentar la confianza de mis estudiantes para asumir nuevos retos o nuevos desafíos, ¿no? En este caso, como le decía, hacer monitores a mis estudiantes. Y a nivel docente me va a servir, básicamente nos sirve ¿para qué? Para hacer un replanteo de mi modelo de enseñanza y utilizar otros métodos, otras formas para poder lograr que ese estudiante siga avanzando. Porque la evaluación de contenidos, o sea, la evaluación antigua, me decía que si el estudiante no hizo la actividad, le ponía, si hablamos de notas literales, a C, y ahí quedaba. Se quedó con su C, no logró, listo. Paso al siguiente tramo, toco otro tema. Si logra, enhorabuena. Si no lo logra, sigue con su C. Pero acá no. Acá, si el estudiante no logró, yo tengo que, para el siguiente tramo, modificar mis contenidos en función a la necesidad de ese grupo de estudiantes que no ha logrado y modificar también mis métodos de enseñanza. Utilizar otro método dándole a ese grupo que sí ha logrado otras tareas más complejas de ayuda con a esos grupos de estudiantes que aún no han logrado. Pero yo no puedo saltear. De A no me puedo ir a D. Tengo que pasar por B, tengo que pasar por C. De eso trata, o para eso me sirve a mí la evaluación. Bien, maestros. Básicamente, justamente esta competencia número 3 es bastante corta y sencilla. Es simplemente un complemento de las otras dos. Y es por eso que ha sido bastante rápida. Hasta aquí habrá alguna consulta, de repente tengan ustedes casos en el colegio donde aún les es difícil comprender la forma de enseñar bajo el enfoque por competencias
y quieren saber cuál es la diferencia, ¿no? O cuál sería la forma pertinente de abordar este enfoque en un caso que ustedes tengan.